Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la pelotera del día de hoy. Finalmente se firmó el acuerdo entre el gobierno nacional y la FARC, por medio del cual dan por finalizadas las acciones armadas que sostenían los unos contra los otros en los últimos 60 años. Y en esa circunstancia entonces se empieza a correr a partir de esta misma noche y hasta el día sábado todo el proceso tendiente a no ya a convencer a la gente, porque los que están definidos por el sí no van a cambiar y los que están definidos por el no tampoco, sino para captar, convencer y enamorar a los indecisos. Pero la pugnacidad de la campaña de unos y otros puede llevar a que muchas personas, en lugar de tomar una decisión en favor del sí o en favor del no, terminen haciendo lo que hace Mauricio Vargas, que es simplemente decir: yo los castigo, ahora yo no voto y me abstengo, dice Mauricio. Un exministro de Estado, aparte de eso especialista en medios de comunicación, que descubrió el agua tibia acerca de las reglas que se siguen en esto de la propaganda, sobre todo de la propaganda política. Y como el caletre no le da para distinguir entre lo conveniente y lo inconveniente en materia política, entonces dice que se va a abstener y no va a votar. Que te vaya bien, Mauricio. Pero hay otros que no le paran bolas a esto y siguen y van a seguir con su campaña para captar la voluntad de los indecisos, que pueden marcar la diferencia. Son de un 10 a un 12% según algunos cálculos. Decía Jaime Amín esta mañana en una emisora para explicar por qué no y por qué no apoya él y el Centro Democrático los acuerdos firmados entre el gobierno y la FARC. Dicen, por ejemplo, de que este acuerdo descuartiza la constitución política. Que lo diga un seguidor de un jefe político que con un articulito, el de la reelección, que la hizo como ya sabemos que la hizo, y pregúntenle allí, que descuartizó literalmente todo el sistema de pesos y contrapesos, sea el que venga a decir ahora que este acuerdo descuartiza la Constitución. Entre otras cosas, Jaime, porque al elevar a categoría de acuerdo especial de carácter humanitario este convenio, surgen varias cosas que debes considerar. Y es que, como extensión del acuerdo principal, solamente se pueden incorporar al mismo, y de eso tendrá que hablar la Corte Constitucional, aquellos que estén relacionados directa, sensu stricto, con el objetivo del acuerdo principal. Y el objetivo del acuerdo principal, que en este caso, a partir del artículo 3 común, son los llamados Protocolo 2 y los convenios de La Haya y de Ginebra, proteger a los civiles y a los no combatientes de las contingencias y de los rigores de las acciones armadas. Ese es el contenido esencial y el objetivo del Protocolo 2. Entonces, se podrán incorporar a él solamente aquellos aspectos referidos a estos asuntos de carácter humanitario. Las otras cosas que tienen que ver con economía, que tienen que ver con garantías políticas, que tienen que ver con elementos de circunscripciones especiales y otras cosas, yo no entiendo cómo los van a meter allí, siendo que las contingencias y los rigores de las acciones armadas cesan en el momento en que se entregan las armas o que se toma la decisión de suspender las acciones bélicas mediante un cese bilateral al fuego. De verdad que no lo entiendo, y sobre eso tendrá que hablar la Corte. Pero también dice Jaime que a él le parece que son excesivas las obligaciones que adquiere el Estado colombiano. Y en esto, cuando uno comienza a analizar su argumento, que dice que la FARC solamente asumen 14 obligaciones mientras que el gobierno colombiano le toca asumir 141, uno dice: pero si la FARC dejan de actuar como un estado emergente,
si dejan de comportarse como si fueran otro gobierno y se acogen a la Constitución, a las leyes y a la autoridad del gobierno colombiano, las cosas que tienen que ver con los atributos del Estado las tiene que ejecutar el Estado y no los particulares, Jaime. Que eso es así de sencillo. Y tú lo sabes porque tú eres legislador. Pero bueno, como se trata de propaganda, valga. Habla de que se ha desarrollado un sistema de justicia que promueve la impunidad y clama por una justicia real y efectiva. Afirma, por ejemplo, que se ha montado un tribunal especial que es una cosa inédita. Y hay que decirle, Jaime, tienes que ir al Colegio Cervantes para que te devuelvan la plata, porque en la historia de Colombia se sabe que en el año de 1957 en el plebiscito se pactó la constitución de una corte de gracia que se encargó de atender los temas de amnistías, indultos y el conocimiento de delitos atroces. Y funcionó de 1958 a 1960. Así que eso de que es inédito, te están vendiendo información falseada. Y en cuanto a que sea un ataque que acaba con el sistema judicial colombiano, te voy a recordar una cosa. Si estás partiendo de que en Colombia no hay, como decía tu jefe, señor Uribe, un conflicto armado interno, sino el accionar de unas bandas criminales, no hay nada de qué hablar, porque es que ese tipo de cosas se tratan en el marco de la justicia penal colombiana. Y tendrías razón. Pero ocurre que el señor presidente dijo, en Colombia sí hay un conflicto armado interno. Y en consecuencia, el tratamiento de este conflicto armado interno se hace dentro del protocolo 2 de los acuerdos de Ginebra, el Estatuto de Roma y las normas o prácticas o convenios que en materia de derechos humanos y de justicia transicional ha firmado la República de Colombia y que forman parte del bloque de constitucionalidad. Eso tú lo sabes. Que te las tires de loco es otra vaina. También decía mi querido amigo Jaime Amin, para referirse a esto que él llama un plebiscito tramposo, a algunos aspectos relacionados con algo que yo llamo una confesión de parte. Jaime dijo que las FARC, que son el cartel más poderoso del mundo, tienen tanta plata que se van a hacer dueños de hasta la presidencia de la República. Y qué bueno que seas tú el que lo diga, porque tienes razones y conocimiento para decirlo. ¿Cuándo afirmas de que definitivamente en Colombia no se puede hacer política sin plata? Y que las FARC tienen tanta plata que no hay manera que tú, tus amigos, tu partido, los otros partidos y los otros políticos vayan a poder competir exitosamente con ellos, porque el problema en Colombia es tener la suficiente plata para corromper el electorado colombiano. Es que esa es una de las razones de esta violencia que estamos viviendo, Jaime. Y aquí o arreglamos ese chico del tema de las platas en política, o esto va a terminar en otra guerra. Porque no hay manera de adecentar esto si no es haciendo de la política un ejercicio transparente, en donde no sea el dinero, no importa que sea el de Lila Lule, el de tus amigos, el de tus ahorros, el de tu familia, pero que no sea el dinero lo que defina que una persona decente, que una persona formada y con ánimo de servicio pueda llegar al Congreso de la República, a una alcaldía o a la presidencia. En todo caso, eso lo dijiste tú, tus razones tendrás también pruebas de lo que dices, y no se tratará simplemente de una balandronada de decir es que los mochileros son los que ponen la regla aquí, o es que la mermelada es lo que define cómo se hace o se decide en política en Colombia. Pónganse de acuerdo, porque los bandidos no estamos acá, están allá. Bueno, no es más, tampoco es menos, nos estamos viendo, ya saben, denle un like, anótense aquí y además de eso pongan a circular este documento entre sus amistades. Chao.